Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Agradecemos las voces que han alabado el nombre de nuestro Dios en esta hora de la mañana. Hace unos 5 años atrás estaba en una iglesia y ese día estaba teniendo un tema para jóvenes. Pero hubo un niño que estaba aquí sentado en la parte de adelante y el niño creo que se concentró más que nadie ese día en la iglesia. El niño tenía 10 años y cuando salí de predicar, él me esperó en la puerta y me dijo: pastor, ¿me regala un abrazo? Y yo le dije, claro. Y entonces me abrazó un buen momento y me dijo unas palabras. Cuando ya iba de regreso a la casa, mi hijo menor preguntó, papá, o no me dice papá, sino pa, ¿quién es ese niño que lo abrazó y que le estaba diciendo? El niño es un niño que es mi amiguito, asiste a la iglesia, y él me dijo que le había gustado el mensaje y que cuando grande quería ser como yo. Y mi otro hijo que estaba al lado le dijo, oiga, pero ese niño sí no aspira a nada, ¿no? O sea esto. Yo quisiera, mis hermanos, en esta hora de la mañana, decir como dice el pastor Baraka, el doctor Baraka, quien fue director de los jóvenes a nivel mundial. Le pido a Dios en esta mañana que me ayude a ser como un clavo que se pega en la pared donde cuelga un cuadro de Jesús. Mi propósito como pastor de la iglesia, hermanos, hoy es reflejar el carácter de Cristo y esperar que mi iglesia refleje el carácter de Cristo. Amén. Nosotros hemos venido, mis hermanos, en estos sábados. Hoy no me correspondía, solo que estoy reemplazando a un hermano que se nos enfermó, mientras que se recupera, después tendrá que reponerme el turno, ¿no? Y hemos venido trabajando bajo un texto que nosotros hemos mencionado en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Que dice qué cosa? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, analicen y digan cuál es el buen camino y sigan con él. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, un camino, las sendas antiguas en las cuales crecieron nuestros padres. Yo pregunto en esta hora, solamente levanten su mano, ¿quiénes de ustedes tienen más de 20 años de haber conocido esta iglesia? Me alegra por ustedes, hermanos. Más de 20 años de estar militando en esta iglesia. Así de que en las sendas antiguas hacemos memoria a lo que se guardaba, ¿en dónde? En el baúl. Yo tengo el anciano de iglesia, el más veterano, el dueño de la llave. Está bien, hermano. Tenga la bondad usted, que es el encargado de manejar las llaves del tesoro más preciado que tiene el cristiano. Él será el encargado de abrir el baúl siempre, ¿no? Así que no hay problema, hermano. Ahí está el tesoro más valioso. Gracias, hermano. Ese es el trabajo de él por el tiempo que a mí me corresponde estar aquí, hermano. Así de que pídale al Señor que no sea mucho. Quiero, mis hermanos, tomar la introducción de este mensaje y quisiera a los hermanos de proyección que ese texto sea proyectado, porque pretendo como primer consejo en esta mañana para los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? No mientan. Eso. Hay unos que me motivan, ¿no? O sea, está bien. El texto está en el libro de
vuelvan a la senda antigua de traer su Biblia a la casa de oración. ¿Está bien, hermanos? Que carguen su Biblia. Si alguno de ustedes, un amigo que ha venido me dice, yo no tengo Biblia y quisiera tener una, a mí me gustaría conversar con usted un ratico y ayudarle a conseguir una Biblia. ¿Está bien? Pero lo que pretendo es que por favor todos tengamos nuestra Biblia. Y quiero en esta mañana hacer el ejercicio de que por favor todos nos aprendamos este texto. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Me gustaría después parafrasearlo. No quiero cambiar el texto original porque no es permitido, pero quiero tomarlo de un singular a un plural. Dice la Escritura, porque el hombre que le agrada, o mi versión dice, porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da tres cosas. ¿Cuáles? Le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Paremos ahí un momentico. El hombre que a él le agrada, no es que Dios mire hacia la tierra y se quede mirando y diga, a ver, ¿me agrada Julano o me agrada Julano? No. Lo que la Escritura está diciendo es que usted, hombre, mujer, que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Pregunto, ¿es suficiente esas tres cosas? No los veo convencidos. ¿Es suficiente esas tres cosas? Sabiduría, ciencia y gozo. Yo siento alegría, de verdad, hermanos, y no sé si es un orgullo malo cuando yo escucho hablar de los miembros de mi iglesia que ocupan puestos de responsabilidades en universidades, en instituciones, que Dios les ha dado sabiduría, que Dios les ha dado el gozo, que Dios les ha dado ciencia y son personas influyentes. Ese texto debería aprenderlo cada persona en esta hora. Y mis hermanos, y si al salir alguien dice, bueno, lo único que me aprendí fue el texto, yo me voy a dar por bien servido, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque el hombre que a él le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Ahora, mi inquietud es, hermanos, ¿qué significa agradar? ¿Qué es agradar a otra persona? ¿Qué es agradar? ¿Ah? Yo creo que nuestras esposas cuando quieren agradarnos en la hora del almuerzo, ¿qué hacen? ¿Ah? Hacen el plato preferido, ¿no? Guiso de auyama, lentejas, habichuelas, no. ¿Saben sabe qué es lo que nos gusta, no? Ya mucha gente sabe qué es lo que nos gusta, ¿no? Porque a veces nuestras tendencias inclinadas y pecaminosas, ¿no? Pero bueno. El hombre que agrada a Dios. ¿Cómo agrado a Dios, hermanos? ¿Cómo hago para agradar a Dios, jóvenes? Yo estoy diciéndole a unos jóvenes que están en las universidades, que hacen el cuarto, quinto, sexto semestre, décimo semestre de alguna carrera. ¿Cómo agradan ustedes a Dios? ¿Obedeciendo qué? Sus mandatos. Yo creo que una esposa se siente agradada cuando el esposo llega a buena hora a la casa, excepto que esté trabajando, ¿no? Agradar significa, hermanos, estudiar la Biblia. Agradar a Dios significa orar. Agradar a Dios significa venir a su iglesia, hermanos. Saben, hermanos, hay una cosa que se ha venido perdiendo y yo tengo temores. Yo pregunto y usted dice, uy, ayer fue eso. Quienes crecimos en las sendas antiguas, la recepción del sábado no era negociable. ¿De acuerdo? ¿Pudimos recibir el Santo Sábado ayer? ¿O hoy, cuando empezó el sábado, recibimos el Santo Sábado? Eso es agradar a Dios. Señor, hice un alto, hice aquí una medida porque voy a agradarte. El hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Imagínese usted en la universidad siendo la persona más inteligente.
dándole ciencia, dándole gozo. Y uno dice, pero falta otra cosa. ¿Qué se añade? Mas al pecador, ¿a quién? Al que peca allá, yo no sé quién será, ¿no? O sea, allá afuera, aquí no es. Dios le da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo ¿a quién? No estamos entendiendo. No está claro. El que recoge, amontona, le da ¿a quién? ¿Dónde viven los que agradan a Dios? ¿En otra iglesia? O sea, me hago entender, ¿a quién se aplica? O sea, ¿a quién le pertenece lo que recoge el pecador, lo que amontona, el dinero que él tiene? ¿Es para quién? ¿Para quién? Para mí, hermanos. ¿No agrada usted a Dios? Ahora, si usted parafrasea ese versículo y dice, porque la iglesia que agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar ciencia, le va a dar gozo. Mas al pecador le va a dar el trabajo de recoger y amontonar para darlo ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, hermanos. Nuestras necesidades serán suplidas, hermanos, a medida que nosotros agradamos a Dios. Yo quiero que quede bien claro eso, hermanos. Agrademos a Dios y Dios se encargará del resto. Busquemos a Dios y las demás cosas serán ¿qué? Añadiduras. El libro de Romanos, tomo mi segunda parte. En el capítulo 15, quienes trajeron sus Biblias, me gustaría que lo leyeran directamente de sus Biblias. Libro de Romanos, capítulo 15. Versículo 4. El apóstol Pablo escribió, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? El Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Él dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos ¿qué cosa? Esperanza, esperanza. Yo quiero ir a un relato bíblico de un hombre que agradó a Dios. Está en el libro de Primera de Crónicas. Libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Fue un joven que a los 25 años agradó a Dios. Su padre fue malo, como para que no diga excusa, lo que pasa es que creció en un hogar cristiano. Su mamá no se quedó atrás, pero él a los 25 años reinó en Israel. Vivió por el año 715 antes de Cristo, por allá hasta el año 840 y algo, dice la historia. 686, perdón, al contrario. Estoy hablando de Ezequías en Jerusalén. Reinó ¿cuánto tiempo? 29 años. Este rey reinó 29 años. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Agradó al Señor. Y el Señor lo llenó de sabiduría, lo llenó de ciencia, lo llenó de gozo y lo llenó de riquezas. Cuando se estudia la historia de los reyes, se dice que desde David, 1000 años antes de Cristo, hasta Ezequías, no hubo un rey que agradara a Dios como lo hizo Ezequías. Elena de White dice, no lo hubo ni antes ni después. Profetas y reyes. No lo hubo ni antes ni después. Y entonces uno dice, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ahí en ese capítulo está registrado lo que él hizo, pero está sintetizado mejor en el libro de Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes, no pierdan ahí. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 en adelante. Y yo quiero que ustedes lo analicen. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Ezequías.
conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, la hizo pedazos, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neuxtán. Versículo 5. ¿Qué hizo Ezequías? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Está claro, hermanos? ¿Por qué agradó a Dios? ¿Por qué agradó a Dios? Porque puso en él, ¿qué cosa? Su esperanza. Además dice, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Noten, hermanos, que no es difícil entender por qué Ezequías agradó a Jehová. Guardó los mandamientos de Dios. ¿Se centró en quién? La escritura es clara, hermanos, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Pero el versículo 7, hermanos, es de subrayar. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Yo quiero decirle, hermanos, esto no es una gran explicación, es simplemente leerlo, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Él salía y no se preocupaba, y donde ponía sus manos, todo prosperaba, porque él agradaba a Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿es difícil para usted y para mí agradar a Dios? Todos queremos ser prosperados, ¿sí o no? Las limitantes económicas nos afectan. Nos sentimos incómodos, nos quitan el tiempo, nos desvelan. Pero aquí dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba, porque él agradaba a Dios. El hombre que a él le agrada o que agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar ciencia, le va a dar gozo. Y al que no agrada a Dios, le da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Puede ser vanidad, pero esa promesa usted debe reclamarla como yo la reclamo. ¿Está claro? ¿Qué más? Hizo lo recto, quitó las cosas que le impedían en su vida espiritual. Quitó lo que le impedía en su vida espiritual. Pero yo quiero que volvamos a Segunda de Crónicas, mis hermanos, y ahí vamos a estar por un buen momento. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Cuando él llegó y tenía 25 años, empezó a hacer unas labores que sin duda fueron cruciales en la vida de Ezequías y del pueblo de Israel, en Judá. Miren, noten lo que dice el versículo 10, Segunda de Crónicas 29, 10. Si los hermanos que están quieren proyectarlo, adelante, para no. Miren, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová y luego añade el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El pueblo de Israel tenía un rey que había sido su padre, y ustedes leen, mis hermanos, en los capítulos anteriores que el reino de Acaz había sido malo. Dijo, yo he decidido hacer pacto con Dios. Yo no sé si en esta hora, mis hermanos, haya alguien dentro de la congregación que no haya hecho pacto con Dios. Yo quiero decirle, para agradar a Dios es necesario hacer un pacto. ¿Es así o no es así, hermanos? Cuando nosotros estamos frente a un altar, y ahí me ha correspondido hacer muchísimos matrimonios, aquí está el novio y aquí está la novia, bueno, y uno también estuvo ahí, y entonces dice, promete solemnemente delante de Dios y de los testigos aquí presentes, ser para él una esposa fiel y amante en las alegrías y en las tristezas, ¿sí es así? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza,
y renunciando a todos los demás hombres y renunciando a todas las demás mujeres, te conservarás solo para él o para ella mientras los dos vivieres, de acuerdo a la sagrada ordenanza de Dios, así lo declaras. ¿Y uno qué dice? Sí, y todo el mundo espera ese momento, ¿no? A uno le sudan las manos y uno se queda mirando y en fin, ese es un pacto. Y entonces lo que dice la Escritura fue que llegó Ezequías y dijo, yo he decidido hacer un pacto con el Dios de Israel, para que nos vaya bien. Yo quiero decir, hermano, hagamos pacto con Dios. Si hay un amigo que viene constantemente a la iglesia, yo quiero decirle, haga pacto con Dios, pruebe. Yo no puedo exigirle a mi esposa, cuando es mi novia, exigirle algo porque no he hecho un pacto con ella. Si le exigiera cosas, estaría siendo desleal. Pero si yo me caso con el Señor, hermanos, ¿qué sucede? Yo estoy haciendo un pacto con Dios. Y entonces, mis hermanos, dice que ese pacto es una alianza, es un compromiso. Yo quiero decirle a mis amigos aquí presentes, el pacto con Dios es el santo bautismo. Amén. Y en el santo bautismo, ese pacto que hicimos, nosotros hacemos renovación de votos para recordar ese pacto que hicimos. Ese es el pacto que hacemos delante del Señor. Le entregamos la vida, le entregamos nuestro corazón a Dios. Y mira, el versículo 10 dice, yo quiero que ustedes, todos, Él reunió al pueblo, al sacerdote, a los levitas, a todo el pueblo, dice que se congregaron de los diferentes lugares y dijo, mire, vamos a hacer pacto con Dios. Yo quiero que nosotros hagamos pacto con el Señor. Y entonces Él les dijo de una manera muy cariñosa, versículo 11. Yo quiero que ustedes lo lean en sus Biblias. Hijos míos. Imagínense un rey a los 25 años diciendo, hijos míos. ¿Puede imaginar, hermano? Hijos míos. O sea, Él quería tomar un afecto, algo cercano. Y les dijo, hijos míos, no os engañéis, porque Jehová, ¿qué sucede? Los ha elegido, los ha escogido. Hace 8 días nosotros presentamos, hermanos, que Dios nos eligió a nosotros para ser portadores de un mensaje, ¿sí o no? Dice, hijitos míos, no os engañéis, Dios los ha escogido a ustedes. Hermanos, pudieron haber sido otros, pero Dios nos escogió a nosotros para hacer 4 cosas que a Dios le agradan. Escuchen, hermano, el punto aquí es agradar a Dios. El punto aquí es agradar a Dios. No es agradar a más nadie. Dios nos ha escogido y el versículo dice, mire, Dios nos escogió a vosotros, primero, para que estéis delante de Él. Amén. Usted y yo que estamos aquí presentes, estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Primer punto, nos escogió para estar delante de Él. Esa es una labor de todos los días. Nos escogió para estar delante de Él. Segundo, ¿para que qué? Le sirváis. Mis hermanos, yo tengo una alegría en mi corazón y tengo que expresarla. Tengo que expresarla. Yo siento alegría con ver el cuerpo de jóvenes, de hermanos que vienen a colaborar en esta iglesia. Sirven, sirven. Usted puede venir, hermanos, diferentes noches y encontrará jóvenes, hermanos, cuadrando sonido, arreglando una cosa, colocando aquí, colocando allá, que le sirvan. Encontrará hermanos en diferentes actividades, en diferentes ministerios, sirviendo al Señor. Hermanos, eso se hacía en las sendas antiguas cuando nuestra iglesia creció. El servicio. Me alegra, hermanos, cuando nos reunimos en cada comisión, sea de ancianos, sea de construcción, sea el ministerio a las cárceles, a los diferentes departamentos que tiene la iglesia, y cada uno dice, yo hago esto o hago aquello. Eso es el servicio. Hijitos míos, hijos míos, no os engañéis. Dios los ha escogido para 4 cosas. Para estar delante de Él, porque a Dios le agrada que usted y yo estemos delante de Él. A Dios le agrada que le sirvamos. Tercero, nos escogió para hacer ¿qué? Ministros. Ah, no, es que ministro es Walfran y es el pastor Amado. No. Todos estamos para ministrar.
Por eso, hermanos, lanzamos el ministerio que tiene el sonido, el ministerio que tiene proyección, el ministerio de construcción. Cada persona, hermanos, y todos aportamos. Servir en un ministerio. Mi peor enemigo es el tiempo. Punto cuarto. Además de que estemos delante de la presencia del Señor, además de que le sirvamos, que seamos sus ministros, dice que Dios también nos llamó para quemar incienso. ¿Cómo así quemar incienso? ¿Qué significa? ¿Para qué? Para adorarle. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hermano. Dios nos llamó para adorarles. Yo quisiera que usted entendiese bien eso, hermanos. El sermón de hoy es cómo agradar a Dios. Yo leí algo, no recuerdo su autor, Cosby, algo así, que decía: yo no sé cuál es la clave del éxito, decía él, pero la clave del fracaso sí sé cuál es: agradar a todo el mundo. Decía el nombre de apellido Cosby. Pero yo quiero decirle, hermanos, cuál es la clave del éxito: agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo tener una vida feliz, productiva, gozosa? Agradar a Dios. Estar delante de Él, al venir a adorarle, al traer nuestra ofrenda, al traer nuestros diezmos. Miren, quizás me adelanto a lo que voy a decir a continuación. Después de estas cuatro cosas que Él hizo, dice la Escritura, mis hermanos, que Él limpió toda la inmundicia. Dice el versículo 35, que Él fue el que restableció el servicio en la casa de Jehová, porque en la casa de Jehová no había servicio. No había servicio. Es más, si yo lo digo en mis palabras suena mal, pero a mí me gustaría que proyectaran el versículo 36. Dice la Escritura, mis hermanos: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Cómo les parece esa expresión? ¿Cuánto tiempo duraron para hacer eso? Dice la Escritura que el pueblo estuvo delante de Él, sacrificaban, adoraban, le servían, ministraban, tenían el ministerio de la oración, intercedían. Y se alegró Ezequías porque Dios había preparado el pueblo y la cosa fue hecha ¿qué? Rápidamente. Mis hermanos, la vida cristiana no es cuestión de que tengo que esperar 30 años para llegar a alcanzar un nivel. No. A veces dentro de la iglesia adventista tenemos el problema de que repetimos un año 20 y 30 veces. El mismo año. Y no crecemos. Aquí, mis hermanos, la Escritura está diciendo: el hombre que agrada a Dios. Yo pregunto en esta hora, mis hermanos, ¿quién es el hombre que agrada a Dios en esta mañana? ¿Quién es? Primera persona del singular. ¿Quién? Yo. Aquí vale el yo, hermanos. Yo quiero agradar a Dios. Miren, hermanos, en el capítulo 31 dice que al pueblo se le había olvidado una cosa, hermanos, porque también vale dentro de agradar a Dios. Es válido. Al pueblo de Judá, de Israel, se le había olvidado, hermanos, devolver el diezmo y las ofrendas. Ezequías restableció y devolvió, hizo que el pueblo devolviera ¿qué cosa? Versículo 5, versículo 6, versículo 12. Que hizo que el pueblo trajera y devolviera los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y se disparó, hermanos, todo en Israel a tal punto que en otros lugares hablaban del reinado de Ezequías y de cómo él había sido bendecido grandemente. Usted habla de Ezequías y dice: sí, claro, él abrió las puertas y mostró el tesoro de los babilonios. Eso es la parte que más recordamos de ellos. Pero ahí dice que él se arrepintió. Usted lo lee, hermanos. Usted lee, mis hermanos, en el capítulo 32, creo que es, hermanos, 32, versículo 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón,
se humilló. Amén. Pero nosotros nos quedamos de que sí. El problema que nosotros conocemos de Ezequías es como el de David y como el de Sazón. Mujeres, problemas. Pero aquí dice que se enalteció su corazón, pero se humilló. Él recuperó, hermanos, el culto, la adoración. Dice que un día cuando llamó a los levitas y a los sacerdotes, les dijo: saquen, por favor, recuperen los libros de la ley. Por eso, hermanos, mi mayor preocupación hoy ha sido en el pasado y lo será hasta el día que Dios me permita, es que la ley del Señor esté delante de su presencia. Un día, con la ayuda del hermano Alexei, yo le dije: hermano, cuando llego allí al cruce de Quebrada Seca con 27, me incomodo de ver un joven que hay allí medio afeminado que reparte unas boleticas, unos papelitos de mujeres, de casas, de lugares. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Cuando uno va solo, él le deja; cuando va con la señora, él no dice nada. Yo decía: qué bueno que en esta dirección un día usted se parase, hermano, con unas 3,000, 5,000 ley de Dios y pudiera decir: mira, aquí está la ley de Dios, hermano. Y ese día el Señor me permitió, conseguimos 2,000, 3,000 la ley de Dios, y a cada persona se le entregaba: esta es la ley de Dios. Problema si no lo lee, hermano. Porque nosotros, hermanos, en nuestro deber cristiano, en nuestro deber religioso, la manera de agradar a Dios, hermanos, es: este libro lo encierra todo. Todo. Y cada vez que el pueblo de Dios se ha olvidado de la Biblia, hermanos, ha sido fracaso tras fracaso. Y yo motivo en el nombre del Señor a jóvenes, a niños, a adultos: traigan sus Biblias, hermanos, traigan sus Biblias. Yo le mencionaba anoche en el grupo de jóvenes, iba a algún lugar donde me invitaron, iba perdido, pero me encontré con un joven que está aquí al frente, Fran, que estaba allá sobre la vía y tiene una Biblia en la mano. Dije: ah, es Fran y tiene la Biblia, qué alegría. Eso me motiva, no porque sea Fran. Tal vez su novia le ha inculcado eso. No, lo que quiero decirles, hermanos, es eso. Qué privilegio volver a levantar la palabra del Señor, hermanos. Hacer pacto con Dios. Por mi mente, hermanos, viene: pastor, que es que necesitamos tapar allí, que vamos a hacer este proyecto y aquel proyecto, y nosotros miramos solamente que la hermana Esperanza Suárez nos entrega una hojita y nos dice: pastor, este es el informe, plata no hay. Saben, hermano, yo quiero decirles lo siguiente: Dios tiene el dinero para solucionar todos nuestros problemas. Los problemas de nuestro templo, las deudas. Pero de corazón yo quiero decirles algo, hermano: agrademos a Dios. Hagamos pacto con Él. Estemos delante de su presencia. No se enferme los sábados, porque ese es el día que uno se enferma. No enfermes el lunes, domingo, miércoles, cualquier día de la semana, pero el sábado no. Venga delante de su presencia, sírvale, ore en su casa, tome la matutina, lo que sea, hermano, pero busque al Señor, porque vendrá prosperidad tras prosperidad. Mis hermanos, el apóstol Pedro dijo, ya tomando el Nuevo Testamento, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió. Uno a veces piensa que a otros les corresponde decir lo que yo debo decir y lo que yo debo hacer. Ese librito La Avenida del Consolador, que se parece al de Elena de White, escrito por el pastor Leroy Edwin Defron. Muchos anhelan y esperan que vengan grandes predicadores y los motiven. Y dice: podría venir el mismo Jesús en persona y no nos motivaría. Porque yo debo iniciar mi reforma interna conforme a la voluntad de Dios. Tomo un penúltimo texto que está en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Para que usted sepa, hermanos, por qué es mi preocupación de lo que presento hoy. Apocalipsis capítulo 1, Juan, ya lo escribió el libro de Crónicas, lo escribe Juan,
lo escribe Pedro y hay otros textos más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Mi versión dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién hizo el Señor reyes y sacerdotes, hermanos? ¿A quién? A ver. ¿A quién hizo rey y sacerdote para esta época, hermano? ¿Quién es el encargado de hacer las reformas de su casa? Mira, hermano, yo de puertas para adentro no sé qué hará usted en su casa. Pero usted tiene que hacer las reformas en su vida y en su hogar. ¿Me hago entender, hermanos? Él nos hizo reyes y sacerdotes por el Padre, para el Padre. Usted se imagina que el Señor se queda mirando y dice, allá abajo en la iglesia de Redención, tengo 400 reyes. ¿Usted qué piensa? Gracias, hermano, no me dejó ir solo. Amén, dijo el hermano, ¿no? No nos motiva, ¿sí o no? Dios permitió que la iglesia de Redención tuviera 400 reyes. Eso sí, me gusta que ustedes son, pero mejor dicho, es la hora ya. Nos hizo sacerdotes para conducir nuestras casas. Así de que, mis hermanos, ¿qué reformas hay que hacer? Usted sabe que hay que hacer en su casa. Yo solamente quiero decirle, mis hermanos, agrade a Dios. No le agrade al pastor, hermanos. No le agrade a la junta. Agrade a Dios. Finalizo con el texto que deberíamos haber aprendido hoy, Eclesiastés 2:26. Porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Mas al que no agrada a Dios, al pecador, al que está por allá lejos, yo no sé dónde, le da el trabajo de amontonar, de recoger para traérselo ¿a quién? ¿A quién? A mí. Y yo, como agrado a Dios, ¿a quién se lo traigo? A su iglesia. Yo quiero decir, hermanos, no sé cuántas bendiciones Dios le ha dado en este comienzo de año. Muchas. Y algunos están esperando, hermanos, que yo me pare aquí, ponga un tablero y entonces diga, a ver, ¿cuántos hermanos van a dar de a 5 y otros de a 10 y otros de a 20 y otros de 50 y otros de a 100? Yo quiero, mis hermanos, empezar por el orden que es. Algunos están esperando que yo haga eso para las responsabilidades que tenemos, porque muchos hicieron compromisos hasta diciembre y entonces dice, y para este año no hicimos compromiso. Yo quiero decirle, hermano, agrade a Dios. Agrade a Dios. Agrade a Dios con su vida. Ezequías agradó a Dios con diezmos, con ofrendas. Habían tantas ofrendas que faltaron sacerdotes. Usted lo lee, versículo 34, 33 de Segunda de Crónicas 29. No había tantos sacerdotes para hacer las ofrendas y los sacrificios. Yo quisiera que usted se sacrificara, hermanos, y agradara a Dios también con sus bienes para esta iglesia. Un día, cuando todo haya terminado, usted mira hacia atrás y dice, qué alegría que un día de lo que Dios me dio, yo di. Esta semana fuimos a ver a un hermano que nos dio un dinero, algo así como 50 millones. Yo no puedo dar 50, pues no hay problema, dé 49. No, mis hermanos, no, dé conforme a lo que Dios le da. Dé, agrade a Dios, esté aquí presente. Nuestros hermanos que citan a la iglesia a las 8 de la mañana para orar. El culto del miércoles, hermanos, qué bendición el miércoles pasado. Hermanos, por favor, para esta semana hay culto el miércoles. Vengan, oren. Esas son de las 4 cosas para que Dios nos escogió. Oremos y sirvámosle al Señor. Mi hermano, mi hermana, jóvenes, si ustedes agradan a Dios, no hay palo que nos detenga, no hay trancón que se presente delante de nosotros, porque estamos agradando al Rey de Reyes, el que nos escogió para ser reyes y sacerdotes. Que la bendición del cielo esté con nosotros ahora y siempre. Amén.